26 de octubre del año 2022. Continuamos en el noticiero de la U. Saludamos esta tarde en la línea telefónica al psicólogo clínico, psicoterapeuta Carlos Sánchez Muñoz. Muy buenas tardes. Les saludamos Betty y Olivia, y para el público de XCU, luego de varios casos de violencia en escuelas, uno recientemente, un alumno de secundaria que clavó un desarmador en la cabeza de un compañero durante el receso que tenían, esto en la Ciudad de México, y solo por mencionar un ejemplo, pero hay varios casos de violencia en escuelas. ¿Qué nos dice al respecto? ¿Cómo frenar la violencia en las escuelas? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Betty y Olivia. Qué gusto compartir con ustedes y con todo su auditorio. Y muchas gracias por tocar este tema que tristemente se vive de forma diferente, pero es algo que está afectando a nuestra comunidad en los estudiantes en primarias, secundarias, preparatorias. Y es muy importante poner atención cómo podemos evitar la agresividad en estudiantes. ¿Qué podemos hacer? Y yo les diría 7 claves que son fundamentales para que esto no suceda, para prevenirlo. Y uno es, por favor, padres, no educar con violencia. Hoy sabemos que la violencia es algo que se duplica. Los niños que sufren maltrato físico, verbal, emocional, ellos van a reproducir, van a replicar ese ciclo de violencia. Entonces, por favor, número 1, muy importante, de cuidar ese modelo de educación donde no haya violencia. Y 2, desde luego, hay que cuidar el ejemplo en casa. La palabra motiva, pero el ejemplo arrastra. Si el padre ejerce violencia sobre algún miembro de la familia, o se tolera la violencia de género, o cualquier tipo de violencia verbal, emocional, física, económica, o entre los miembros de la familia, eso va a dar ese ejemplo. Entonces tenemos que cuidar el ejemplo en casa. Y 3, muy importante, por favor, eduquemos a los niños en inteligencia emocional para ser asertivos. Ellos pueden aprender a autogestionar sus emociones, a poder identificar, por ejemplo, el enojo, para que no se convierta en ira. Cómo ser asertivos en el manejo de sus propias emociones, el enojo, la tristeza. A la luz de la psicología, hoy sabemos que detrás del enojo se enmascaran otras emociones como la tristeza. Entonces, es muy importante que los niños puedan aprender a nombrar sus emociones, a resolver sus emociones, y por eso es muy importante que ellos también desde la infancia puedan tener un apoyo de psicoterapia, que si hay circunstancias que les están afectando emocionalmente, como la enfermedad de un ser querido, como la pérdida del empleo, la economía de un ser querido, cercano, el papá, la mamá, o si ellos han perdido por la pandemia o por alguna circunstancia la muerte de un ser querido, si hay emociones que ellos están guardando, que están reprimiendo, es muy importante que busquen psicoterapia. Y por supuesto que también debemos de buscar un modelo sano, que es muy importante que ellos aumenten las relaciones sanas, donde ellos puedan ser valorados, reconocidos, respetados, donde tengan ejemplos. Y algo muy importante en los niños es fomentar hábitos sanos como el deporte, ya que a través del deporte como el fútbol, el básquetbol, ellos aprenden a autogestionar sus emociones, a autorregular, a no siempre querer tener control, a no siempre imponer, a ceder, a ganar. Y desde luego, número 7, hay que evitar cualquier situación de riesgo, evitar el consumo de sustancias nocivas como alcohol, drogas, cualquier otro tipo de sustancia. Entonces, 7 cosas muy importantes para evitar la agresividad en estudiantes es: 1, por favor, no educar con violencia. 2, por favor, cuidar muchísimo el ejemplo en casa que se está dando. 3, educar con inteligencia emocional, aprender a identificar sus emociones. Y por supuesto, número 4, buscar ayuda en psicoterapia clínica para resolver todas esas emociones que se van guardando desde la infancia. Número 5, aumentar relaciones sanas con sus pares, con gente que sean modelos a seguir. Número 6, deportes, actividades donde los niños puedan sacar todas sus emociones, y sabemos que el ejercicio aeróbico cardiovascular tiene un gran beneficio, porque al hacer ejercicio, eso nos da una sensación de placer, de bienestar, liberamos endorfinas y dopaminas, y también contrarrestamos hormonas del estrés como el cortisol. Entonces, científicamente sabemos que el deporte sí nos ayuda muchísimo. Y 7, por favor, evitar cualquier sustancia tóxica en los niños.
Sí, doctor Carlos Sánchez Muñoz, ¿considera que la pandemia pues alteró, exacerbó los ánimos y ahora que regresan a las clases presenciales hay pues menos tolerancia al otro, o qué nos comenta? Totalmente. Lamentablemente tenemos investigaciones en España donde sabemos que durante la pandemia el confinamiento produjo hasta un incremento del 800% de la violencia intrafamiliar. En países de primer mundo, los gobiernos inclusive tuvieron que rentar hoteles para poner a salvo a niños, a adolescentes, a jóvenes del maltrato verbal, de la violencia física, sobre todo algunos que estaban muy expuestos a padres que eran adictos. Entonces sí, lamentablemente durante el confinamiento hubo muchas situaciones de violencia que se potencializaron en el entorno de la pareja y de la familia. Hoy por hoy, ya sabíamos, la Organización Mundial de la Salud nos lo advirtió, que después de la pandemia por el COVID-19, la segunda pandemia era la crisis económica, pero la tercera pandemia es la que hoy vivimos en la consulta todos los días, las crisis de salud mental, el aumento de depresión, de ansiedad y lamentablemente muchísimos jóvenes y adolescentes, niños que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Sí, el confinamiento trajo un incremento de esta violencia. Y por eso es muy importante que prestemos atención, porque ahora vemos esos resultados en las escuelas, si lo estamos viviendo. Muy bien, pues muchísimas gracias por toda la orientación que ha proporcionado para el público de XCU esta tarde. Pues nos dio mucho gusto saludarle. Carlos Sánchez Muñoz, psicólogo clínico, psicoterapeuta. Muy buenas tardes.